Desde que era niño y jugaba descalzo en las polvorientas calles de su Palmira natal, a Pacho Herrera siempre le gustó el fútbol. El 25 de septiembre de 1990 casi lo matan por estar viendo un partido en la hacienda Los Cocos en el corregimiento El Cabuyal. En la vía entre Candelaria y Puerto Tejada, 20 hombres del cartel de Medellín llegaron hasta ese lugar buscando a los 3 cabecillas más importantes del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño y Elmer Pacho Herrera. Sin previo aviso empezaron a disparar sus mini Uzis, mataron a 18 personas, 2 cocineras, 4 empleados, 4 jugadores de fútbol, 3 escoltas, el árbitro y 4 obreros del ingenio Mayajes, pero los capos salieron ilesos. Decían que a Pacho no le gustaba el fútbol sino ver a los futbolistas en acción. Casi siempre escogía 2 de esos muchachos para amenizar sus interminables fiestas. 8 años después de este atentado, Pacho Herrera, ya con 48 años, miraba desde la gradería un partido que jugaban los presos de Palmira, la cárcel en donde estaba encerrado desde que se entregó a la justicia en 1996, cuando un hombre se le acercó por detrás, lo tomó con su brazo por el cuello y le disparó 6 veces en la cabeza. El norte del Valle, en su afán de borrar a los viejitos del cartel de Cali, querían sacarse de encima esa espina que era Elmer Herrera. En Palmira un centenar de curiosos se agolparon alrededor de la cárcel para ver cómo sacaban el cuerpo de uno de los capos más temidos, un hombre tan despiadado y persistente que incluso su condición de homosexual no fue óbice para evitar su ascenso vertiginoso dentro del cartel más poderoso de Colombia. El mecánico Elmer Herrera había llegado en 1975, con 23 años, a trabajar en la Nemac Corporation, una empresa de piezas de aviones en Nueva York. Duró 4 años allá ganándose $8 la hora hasta que en 1979 descubrió un negocio mejor, traer dólares de Estados Unidos a Colombia. En 5 años Pacho Herrera llegó a sacar, en ollas pitadoras y destapadores, y en maletas de cuero con doble fondo, unos $100 millones. Pacho ya no era solo un mecánico cualquiera. Pacho ahora tenía billete, pero le faltaba el poder. En 1986 participa en su primer envío de cocaína. Su mentor fue Chepe Santa Cruz y empezó con toda, 150 kilos. En ese embarque ganó $2.500 por kilo. $350.000 no estaba mal para empezar un emporio. El ascenso de Herrera fue vertiginoso. Su condición de gay, que él ventilaba sin tapujos, nunca fue un impedimento para ganarse el respeto de los Rodríguez Orejuela. Elmer Herrera era feroz. Dicen que por la muerte de uno de sus hombres más queridos empezó la guerra con Pablo Escobar. Si hubo alguien a quien el patrón del mal le tuviera miedo, este era Herrera. Él organizó el atentado al edificio Mónaco en 1988 y, cuando ya estaba preso en Palmira, decía con desparpajo que se había gastado $250 millones intentando matar a Escobar. El jefe del cartel de Medellín lo detestaba. Cada vez que podía enviaba cargamentos de droga con el nombre y la dirección de Elmer Herrera buscando que lo agarraran. Nunca lo hicieron. Elmer, alias Pacho, era como Fantomas, tenía 1000 rostros y nadie conocía ninguno. Su nombre empezó a darse a conocer en 1994, cuando el cartel de Cali empezaba a ganar presencia dentro de la opinión pública y se convertía en la nueva cabeza que le salía a la hidra del narcotráfico colombiano. Las fiestas de Pacho, pasadas por aguardiente, cocaína y boleros, duraban varios días y eran acompañadas por sus escoltas, a quienes cogía no solo por su valentía y puntería sino por su apostura. Cuando Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela fueron detenidos, Herrera negoció su entrega, que realizó en una iglesia en Buga. Durante 2 años estaba como en su casa en la cárcel de Palmira hasta que un sicario mandado por el cartel del norte del Valle le metió 6 tiros en la cabeza. Pacho Herrera estaba lejos de parecerse a Alberto Amman, el argentino que lo interpreta en Narcos. Medía 1,70 y pesaba 80 kilos. Tenía más cara de oficinista que de gángster, pero su ferocidad fue tan brava y real que ni siquiera el hecho de ser gay le impidió ser uno de los jefes más temidos del cartel de Cali. El pistolero llegó a las 9:20 de la mañana a la guardia de la cárcel. Se identificó como abogado, y su vestido de paño impecable lo respaldaba. Sacó su cédula número 18.152.686, expedida en La Hormiga, Putumayo, que lo identificaba como Rafael Ángel Uribe Serna, de 32 años. Con toda tranquilidad atravesó el callejón que conduce a la entrada del pabellón de alta seguridad y cruzó el detector de metales y los 2 puestos de control sin levantar la menor sospecha.
recorrió el patio principal, donde descansaban varios de los reos más peligrosos del país, y de inmediato entró a la cancha de fútbol. Vio a Pacho Herrera sentado en la banca del estadio, se le fue por la espalda, lo cogió por el cuello y le descargó 7 tiros en la cabeza con una moderna pistola de fabricación alemana. Ahí, en el frío pavimento, donde más de un capo suda la camiseta a diario, terminó la historia del vendedor de electrodomésticos que se convirtió en el cuarto hombre del cartel de Cali, del hombre que lideró la organización de los Pepes, la misma que acabó con Pablo Escobar. Y mientras los guardias auxiliaban a Herrera, sus compañeros de equipo y sus propios rivales deportivos, los del Patio de la Esperanza, cazaron al sicario e intentaron ajusticiarlo a patadas y puños. Pero un comando policial ingresó a la cancha, retiró a los agresores por la fuerza y puso a salvo al pistolero, quien permanecía inmóvil y sangraba a montones. Entretanto, en la calle una sirena abría paso a una caravana de carros rumbo al Hospital San Vicente de Paul. En la camioneta del centro iba Pacho Herrera, vestido con una camiseta ensangrentada, una pantaloneta negra, canilleras y guayos. Lo entraron a la sala de emergencias, pero la medicina ya no tenía nada que hacer. Entró agonizante, las lesiones eran de suma gravedad y por eso murió, dijo el coordinador de urgencias, Gustavo Paredes. El cuerpo sin vida de este hombre, que se sometió a la justicia el 1 de septiembre de 1996 en la iglesia de Yumbo y que pagaba una condena de 14 años por narcotráfico, fue trasladado a la morgue y colocado sobre una mesa de cemento. Afuera, docenas de policías y agentes del DAS trataban de controlar la avalancha de curiosos que querían saber la suerte del capo. Entretanto, un comando de contraguerrilla montaba un cordón de seguridad alrededor del penal para entrar en acción en caso de que se produjera un levantamiento de reos. Hacia las 3 de la tarde, el comando policial trasladó al pistolero, en medio de sirenas, al Hospital Universitario del Valle, en Cali. El paciente presenta una herida de 3 centímetros en el lado derecho de la cabeza, un trauma cerrado en el tórax, contusiones en el brazo derecho y lesiones en el rostro. Permanece en observación con la posibilidad de ser intervenido quirúrgicamente, informó el director del hospital, Milton Mora. A esa misma hora y hasta entrada la noche nadie había reclamado el cuerpo de Herrera, cuya muerte puede ser el detonante de una nueva guerra entre carteles. Cronología del asesinato. 1996 septiembre 1. Luego de 16 meses de ser prófugo de la justicia, Elmer Herrera se entrega ante el general Rosso José Serrano. Es trasladado al pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría de Palmira. Reconoció que su fortuna la gastó en enfrentar a Pablo Escobar. Septiembre 19. Acepta ante la fiscalía cometer los delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de dólares. Admitió que trabajó junto al extinto capo José Santa Cruz Londoño y otros integrantes del cartel de Cali para transportar cocaína a Estados Unidos. 1997 febrero 2. Se convierte en estudiante de Administración de Empresas en el interior de la penitenciaría de Palmira junto con Juan Carlos Ramírez Abadía Chupeta y Juan Carlos Ortiz Cuchilla. Abril 5. Estados Unidos cancela las visas a 257 personas, entre ellas a Elmer Herrera. Julio 6. Herrera es nombrado capitán del equipo de fútbol del pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría de Palmira. Julio 30. Ofrece entregar 4.000 millones de pesos a la justicia como multa para resarcir el daño hecho a la sociedad con sus anteriores actividades. 1998 julio 15. En Cali es capturado su primo Pedro Lel Herrera Rivera. Es señalado de ser el responsable de la estructura financiera Pacho Herrera. Julio 27. Su hermano, José Manuel Herrera, es capturado en Bogotá por el ejército. Es sindicado por la Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito, Narcotráfico y Lavado de Dinero. Octubre 1. Se salva de ser extraditado por delitos cometidos antes del 16 de diciembre de 1997 luego de que la Corte Constitucional respaldó la decisión de las cámaras de reimplantar la extradición sin retroactividad. Herrera era solicitado por Estados Unidos al igual que los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez y Juan Carlos Ramírez Abadía Chupeta. Procesos de pedido en extradición. Elmer Pacho Herrera era uno de los jefes del cartel de Cali solicitado en extradición por Estados Unidos. Los cargos: tráfico internacional de narcóticos. El pasado 27 de marzo, un juez sin rostro de Cali lo condenó a 6 años y 8 meses de prisión y a pagar 160 millones de pesos como responsable de cometer los delitos de narcotráfico,
enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El juez le concedió una rebaja de la tercera parte de su condena al aceptar su participación en el envío de 2 cargamentos de cocaína a Estados Unidos. Además, reconoció que ingresó al país más de 1.000 millones de pesos producto del narcotráfico. 6 meses después, el Tribunal Nacional, en una decisión de segunda instancia, modificó la sentencia del juez y condenó a Herrera a 14 años de prisión y al pago de una multa de 1.246 millones de pesos. Su abogado, Gustavo Salazar Pineda, interpuso en su momento un recurso para que el proceso finalmente fuera fallado por la Corte Suprema de Justicia. La investigación sobre cómo Rafael Ángel Uribe Serna se hizo al arma de fuego con la que asesinó a Elmer Herrera Buitrago en el interior de la penitenciaria de Palmira, Valle, se centrará la investigación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Así lo informó la directora de ese organismo, Carmen Lucía Tristancho Cediel, minutos antes de viajar a Palmira para asumir directamente la investigación del hecho. Según la funcionaria, se está tratando de establecer si el sicario entró con el arma o le fue proporcionada adentro del penal y, además, si existe un vínculo con algún miembro de la guardia o un recluso. Tristancho dijo que en el informe del director de la penitenciaria de Palmira se asegura que al homicida se le hicieron las requisas correspondientes y que por eso se le permitió el ingreso al establecimiento. Según el INPEC, a las 9:30 a.m. de ayer llegó al penal un hombre que se identificó como Rafael Ángel Uribe, presentándose como abogado y mostrando la cédula y su tarjeta profesional, y dijo que iba a visitar a Luis Fernando Lozano García, quien se encuentra recluido en ese centro por hurto calificado. Se le procede a dar la autorización, se le hacen las requisas necesarias, entra y se dirige a la oficina jurídica, dijo Tristancho. Para llegar a ese despacho hay que pasar por la cancha de fútbol del penal, donde se estaba jugando un partido de los juegos penitenciarios y que era observado por todos los reclusos. Cuando Uribe sale de la oficina jurídica pasa otra vez por la cancha, saca un arma de fuego y dispara contra Herrera, que estaba viendo el partido. Posteriormente, el asesino es capturado por los miembros de la guardia. La directora del INPEC aseguró que el organismo no tenía información sobre amenazas en contra de Herrera y que, además, desconoce la existencia de posibles atentados contra otros narcotraficantes recluidos en las cárceles colombianas.